Muy buenas, mi nombre es Eduardo Kaufman. Para aquellos que no me conozcáis, os dejo por aquí alguna tarjeta o en la descripción un enlace a un vídeo de quién es Eduardo Kaufman. Mientras tanto, para los que ya habéis visto más vídeos como este, sabéis que cuando hay tapete negro venimos a hablar de magia. Y hoy vengo con los deberes hechos, os traigo un vídeo sobre la Wildcard. He estado recopilando algunas de las versiones o aportaciones más interesantes a este juego bajo mi punto de vista y sobre todo os traigo también un formato de contenido distinto a los anteriores vídeos. Generalmente en este canal he dicho que no se va a revelar magia y es cierto, no se va a revelar magia porque sí, es decir, el truco por el truco. Va a ser una pequeña charla como cuando alguien de vuestra asociación, de vuestra ciudad, se prepara un pequeño tema para exponerlo al resto de los socios o amigos. Por lo tanto, si conocéis ya gran parte del secreto de la Wildcard, esto seguramente os nutra en el conocimiento histórico y aportaciones más relevantes. Aquellos que no conozcáis nada sobre la Wildcard y queréis venir aquí a ver cómo se hace, pues os recomiendo primero pasaros por alguno de los otros canales que hay por ahí fuera que explican lo que es el truco por el truco, porque aquí voy a tratar de explicaros aportaciones históricas, datos relevantes que creo que han hecho evolucionar a Wildcard y que por lo tanto si las conoces y quieres sacar tu propia versión te va a ser beneficioso. Así que vamos a ello. Para mí hay 5 versiones interesantísimas en la Wildcard. Primero hay que entender que la Wildcard es un efecto que nació y se desarrolló en la mitad del siglo XX. Empezó con el Mystic Nine de Hammond, eso es digamos el punto más de referencia, hay algunas versiones anteriores, pero digamos que ahí hace una eclosión. Ese juego es archiconocidísimo, hay versiones de distintos palos, incluso en los Roberto yo viví una versión también, Ascanio hizo una, el propio John Brohaman publicó la suya. Y eso es, digamos, como el punto de referencia, el punto de partida. Desde el 2000, es decir, desde que nace un poco, tiene ese punto de partida con Hammond, que lo publica en 1958, hasta 1996, que creo que publica Tommy Wonder la versión suya, pues desde el 2000 no ha habido aportaciones para mí relevantes. Sí que es cierto que hay alguna, por ejemplo, de Figueiredo, pero es una versión a su vez del Incauto Bribón de Pepe Carroll, que es realmente interesante, que está en sus notas de perspectiva, que os recomiendo por supuesto, pero desde entonces como que no ha habido más, nadie le echaba ahí el guante al tema, ¿no? Se ha quedado ahí, salieron un montón de versiones, si alguien necesita ir a acudir, va el de Fran García, versiones de la Wildcard y Santas Pascuas. El efecto de la Wildcard es una transformación de cartas, por lo tanto ojo con esto, si en vuestro repertorio formal de sesión de magia metéis un efecto de Wildcard, andaría con mucho ojo de meter otro tipo de efectos de transformaciones como puede ser el Mago versus Taur o incluso pues yo que sé, en todas partes y ninguna. Ahí habría que ver que si ya hemos hecho uso del efecto de transformación de una manera tan directa y tan potente como la Wildcard, andar con mucho ojito si hacemos más transformaciones. Esto es también bajo mi punto de vista, no me gusta repetir de una forma tan explícita los efectos. Y por otro lado, la Wildcard tiene una connotación con el fenómeno también, es decir, el efecto es la pura transformación de una carta, pero una transformación puede ser porque soplo, porque chasqueo, pero en este caso la Wildcard tiene algo que es una carta distinta a las demás que hace que esa carta se vayan transformando el resto. Por lo tanto, ya el propio juego, la propia argumento interno del juego también nos propone un fenómeno, algo de lo que hablar, o de la distinta, de la piedra filosofal, de la, yo qué sé, cualquier argumento, fábula, cuento, que veamos que hay algo que si tocas, pues hace que se transforme el resto de cosas. Y por otro lado hay una ya variante, una versión que es la de Pepe Carroll, en el que mete el tema de las trampas de juego, del bribón, de transformar eso en un trilero, que también hay una carta distinta, pero ya mete un revés en el argumento y por lo tanto sale un poquito por la tangente de lo que venía siendo propiamente las Wildcard. Y una versión de esto, como repito, la de Alberto Figueiredo, que combina, hace un balance muy bueno de cartas trucadas y cartas normales, realmente interesante. Vamos a ver primero las técnicas, las aportaciones técnicas a este juego y luego vamos a ir viendo las versiones poco a poco. Vamos con las técnicas. Para mí hay 4 técnicas fundamentales que están asociadas a la Wildcard.
prácticamente cuando ya pronuncias Wildcard ya te viene, ¿no? Digamos que en tu cerebro se van iluminando, ¿no? Conceptos relacionados, tanto de vida interna, vida externa, técnica, presentación, nombres de magos, y 4 de esos conceptos son estas 4 técnicas que para mí son la cuenta Hammond, que trato siempre de evitar y la aborrezco plenamente, pero lo interesante de esa cuenta es que nos permite contar una serie de cartas y ocultar algunas otras en el mero hecho de ir pasando cartas de una mano a otra, ¿no? Esta cuenta se puede cambiar por una cuenta Emsley Thompson, que Gaby llamaba Emsley extendida, que en el libro de Fran García la comenta muy brevemente en un par de parrafitos, que básicamente pues sería como hacer una Emsley y nos permite seguir mostrando un montón de cartas de un paquete. Por otro lado está el Wildcard Move, que es, fíjate, hasta en la propia técnica se le ha dado el nombre del juego, que viene de Hoffinser, una carta trucada en este caso, que lo que se hace es cuando se viene con otra carta, se gira, se cambia una por otra. Y por último, una de las grandes aportaciones que tiene Pepe Carroll es la posibilidad de hacer un empalme para tratar de quedarte con limpio de cartas, poder mostrarlas todas y por supuesto usar cartas normales. Para mí esas son las 4 aportaciones fundamentales a la Wildcard. Si tú que me estás viendo haces alguna versión de Wildcard y hay alguna técnica que tú le metas a la Wildcard o que conozcas que realmente para ti ha sido una aportación, por supuesto coméntamela. Es decir, yo he hecho una recopilación buscando también en el Conjuring Archive, en el buscador de Dennis Berg, pero por supuesto si conoces alguna otra, escríbeme en los comentarios, házmelo saber, porque seguramente hay algo más que se me escapa. Vamos a ver las versiones poco por encima, comentando las aportaciones de cada una de ellas y viendo cómo se ha ido desarrollando el juego. Empezamos por el Mystic Nine, el de Hammond. Bueno, Hammond usaba, si no me equivoco, usaba 10 cartas y eran 5 cartas rojas y 5 cartas negras. Por lo tanto, por una serie de procedimientos, lo que él hacía era decir, hay una carta distinta que es esa y el resto son en cartas iguales, cartas negras. Cada vez que se toca, pues estas se transforman. Se transforman. Si ahora estas cartas que son rojas, pues todas y cada una de ellas al tocar pues serán cartas rojas. Excepto una, que si la aíslo vuelve a ser negra y por lo tanto si toco pues vuelven a ser negras, vuelven a ser negras, vuelven a ser negras y así con cada una de ellas podríamos mostrar que ahora todas son negras, ¿no? Esto que estoy haciendo es para que os hagáis una idea, es una versión bastante burda de lo que proponía Hammond, pero como veis es algo muy cerrado. Esto es un esquema basiquísimo de lo que podéis encontrar en el juego de John Bro Hammond, pero básicamente es para que os hagáis una idea. ¿Cómo terminaba el juego? Pues de la peor manera posible, separando las cartas por aquí, otras cartas por acá. Creo que me he pasado, ¿no? Eso, pues no me estaban saliendo las cuentas. Y ahora venía aquí y decía, y ahora aquí tengo las rojas y aquí tengo las negras. Claro, ¿qué es lo que hace esto? Esto hace revelar completamente el contenido del juego. Es decir, a nada que alguien haga un poco de cábalas, dirá, bueno, pues en algún momento me mostraba rojas y en otro lado me mostraba negras. Joder, taladro los cojones. ¿Cuál es la siguiente versión que aborda este efecto? Pues la de Peter Kane, que por cierto, la de Peter Kane me parece muchísimo mejor que cualquier otra versión de Wildcard hasta que llega Tommy Wonder y Pepe Carroll. Es decir, todas las que se exponen aquí las cartas, algunas cartas cara arriba y otras cartas cara abajo, pues hombre, son bonitas a nivel estético, pero la verdad es que a mí personalmente, solo por el hecho de que se me imponga que el método tenga que ir algunas cartas cara arriba y otras cartas cara abajo, ya me deja de gustar. Entonces, por esto la de Peter Kane me parece atractiva en este sentido, porque él muestra una carta que es distinta a las demás y estas te dice, mira, estas son todas reyes de
de corazones. Por lo tanto, si yo dejo, por ejemplo, aquí los reyes y cojo aquí estos y los toco, fíjate, uno a uno, se van transformando en 8 de picas, pero incluso esto se puede repetir con estos de aquí, fíjate, mira, estos ya se transformaron, quedan estos, mira. Y ahora todas son 8 de picas. ¿Por qué me parece interesante? Bueno, porque él describe el movimiento este digamos, de la wildcard move, lo describe un poco distinto, dice que es una técnica de Ben Allerton. Yo no sé si tanto el manejo puede cambiar, es decir, yo no sé si tanto puede cambiar que esto, por ejemplo, se pueda decir que es de Hoffinser, por ejemplo, y que esto otro pueda ser de Ben Allerton. Al final, lo que es el núcleo de la trampa es el mismo y por lo tanto me parece que el origen es anterior a Ben Allerton, que es más dedicado un poco al movimiento que podía hacer Hoffinser, y por lo tanto, bueno, pues la referencia esa me parece un poco confusa. Pero bueno, independientemente de eso, que no es lo más relevante, lo relevante de este juego es lo siguiente. Fijaros qué es lo más importante del juego. Tengo una carta que está distinta, acabo de mostrar que todas estas son reyes de corazones, dejo aquí 4 reyes, cojo otros 4 y voy tocando uno a uno y se transforman. ¿Y ahora qué es lo que pasa? En el resto de versiones que vienen de Fran García, que se van colocando en la mesa algunas cartas cara arriba y otras cartas cara abajo, hay un uso y abuso del mismo método, que es este movimiento de la wildcard move. En cambio, la de Peter Kane se usa una sola vez. Por eso me parece tan interesante, porque dices, bueno, estas ya se transformaron, vamos con estas. Pim, pim, pim y pim. ¿Veis? Entonces, a pesar de que el juego te lo fundes enseguida, que yo creo que también el hecho de extenderlas así, es decir, para que me dure un poquito más, joder, en cuanto a la trampa me parece mucho más interesante esto. Por lo tanto, todas las que son así extendidas, a mí no me acaban de gustar mucho. Pero sí que es cierto que hay una cosa que aprecio con las versiones que se extienden cartas cara arriba y cartas cara abajo, que es una enseñada, si no me equivoco, de David Letterman, que os la voy a mostrar. Fijaros con la enseñada de David Letterman, que seguramente la hemos hecho muchos. La idea es poner algunos reyes boca abajo y otros boca arriba. Y esto se trata de la enseñada, es decir, algunos reyes boca abajo y otros boca arriba. Claro, ¿cuál es lo bonito de esto para el mago? Este momento, Esta es la parte más bonita para el mago, en el que puedes hacer eso y seguir mostrando reyes, y obviamente se han visto todos con caras y dorsos, y tenemos la distinta para proceder a hacer el juego. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto es injustificable. Injustificable. Para mí, o sea, yo todavía no he visto a nadie, ni yo he encontrado un argumento, una charla. En el libro de la magia del guión podéis encontrar numerosas aportaciones a cómo hacer un guión de magia, que a mí personalmente, sin yo ser un guionista, a mí no me han servido para nada. Es decir, es de los libros que menos me han gustado. ¿Por qué? Porque la idea básica que he sacado de eso es, si yo tengo que hacer esto, pues me busco una charla para justificar esto y puedo decir, por ejemplo, vamos a verlo. Puedo decir, por ejemplo, de pequeño jugaba un juego que se llama Papajo. ¿Sabéis por qué se llama Papajo? Porque algunas cartas se colocaban cara arriba y otras cara abajo. Papajo, cartas cara arriba con cartas cara abajo. Papajo, cartas cara arriba con cartas cara abajo. Papajo, cartas cara arriba con cartas cara abajo, y me quedaba la última en el que había que pegar así y darle la vuelta a las cartas. Y a mí se me ocurrió otra cosa, que si yo cogía esto y hacía así, ¡pup!, esto se transformaba, ¡pup!, esto se transformaba, y ahora procedo a la versión. Bueno, pues ese argumento, que realmente a mí me importa un carajo, solo lo estoy diciendo, es decir, esa charla que realmente me da igual hacerla que no, solo la hago para justificar esta disposición. Y a mí eso es lo que no me gusta. Al igual que
cuando, por ejemplo, tenemos que hacer algún tipo de técnica y mostramos una carta y le decimos a alguien, ¿te acuerdas de tu carta? Pues esa pregunta de ¿te acuerdas de tu carta? Para hacer la técnica y ahora transformarla en otra, realmente la hacemos simplemente porque necesitamos cubrir la técnica y no buscamos que realmente pues, puede tener una finalidad esa pregunta o esa charla o ese argumento mucho más interesante que el mero hecho de cubrir una trampa, ¿no? Por lo tanto, a mí todo esto se me queda, esta disposición de cartas se me queda bastante coja. Muy bien, para ir terminando, tenemos ya en 1996 que publica Tommy Wonder su versión de la Wildcard, de Tame Card o como se pronuncie, en el que ya no usa la mesa, además tiene un argumento muy interesante sobre la colección de cartas, es decir, chapó por ahí. Y lo bueno que tiene esa versión es que hace el uso de las cartas trucadas, pero cada vez que las usa puede ir mostrando sus caras y sus dorsos, es decir, se apaña, la vida interna está construida para que ir mostrando algunas cartas de caras y de dorsos y que el espectador toque y que vea que son cartas normales, y por lo tanto eso está chapó, esa versión mola mucho. Y por otro lado tenemos la versión de Pepe Carroll, que está, bueno, lo tenéis ahí en 52 amantes, el incauto bribón, que se sale del argumento típico de la Wildcard y que simplemente con cartas normales él lo que hace, expone pues un trilero, de manera que tiene la posibilidad de mostrar las cartas, ¿no? Muestra algunas cartas, bueno, la parte externa, ¿no? Las muestra así, las deja sobre la mesa. Ahora muestra que hay una carta distinta, sigue mostrando que hay cartas que son distintas a la que hay en medio, las gira, saca el dinero para apostar, lo deja sobre la mesa, coge una de las cartas distintas y dice tienes que saber si está aquí o la dejo aquí, ¿no? Y cuando creo que lo hace con Juan, pues Juan, que hace del otro, hace así para mostrar que en realidad ha habido un cambio, ¿no? Y la gente apuesta aquí. Claro, cuando apuestan aquí se dan cuenta, parece que han acertado, pero cuando empieza a revelar se han invertido, es decir, esta que supuestamente era la distinta, o sea, era igual, ahora es la distinta y todas son iguales, ¿no? Bueno, también os dejo un enlace en la descripción para que podáis ver la versión de Pepe hecha por Pepe y junto con Juan, que es maravillosa. Y en este caso está muy bien porque empiezas con cartas normales, acabas con cartas normales, todo es examinable, acabas bastante limpito. Y por otro lado, Figueiredo hace un buen balance entre la técnica y usar cartas trucadas, que me parece que la versión está chapó para llevarla también como si fuese una wildcard en una carterita con un billetito de 20 euros y poder hacer el juego a modo de sorbete, como dice Juan, ¿no? Dentro de lo que es una sesión de magia, pues el quinto juego, que sea así una cosita rapidita, interesante, que se salga un poco de lo que están viendo anteriormente y que les pega un mazazo brutal. Por lo tanto, la de Figueiredo sería un buen balance para llevarlo como juego suelto. Y esto es un poco lo que he recopilado sobre la Wildcard. Espero que os ayude a meteros en faena, a investigar un poquito más las versiones, y cualquier cosita pues no dudéis en escribirme, dejar comentarios si hay alguna versión que a mí se me ha escapado que vosotros creéis que es interesante para tenerla en cuenta para futuros vídeos o otras aportaciones. Y cualquier cosa nos vemos por las redes sociales. Se me olvidaba, también os dejo por aquí un vídeo analizando la Wildcard, la versión que hago yo. También os dejo un vídeo de la versión propiamente para que veáis cuál es la parte teórica que yo uso para tocar un juego, además del trabajo anterior previo que hago de ver versiones, ver qué es lo que me gusta cada una de ellas, analizar sus aportaciones y posteriormente con ese marco de trabajo pues tratar de sacar una propia.
la técnica y usar cartas trucadas, que me parece que la versión está chapó para llevarla también como si fuese una wildcard en una carterita con un billetito de 20 euros y poder hacer el juego a modo de sorbete, como dice Juan, ¿no? Dentro de lo que es una sesión de magia, pues el quinto juego, que sea así una cosita rapidita, interesante, que se salga un poco de lo que están viendo anteriormente y que les pega un mazazo brutal. Por lo tanto, la de Figueredo sería un buen balance para llevarlo como juego suelto. Y esto es un poco lo que he recopilado sobre la wildcard. Espero que os ayude a meteros en faena, a investigar un poquito más las versiones, y cualquier cosita, pues no dudéis en escribirme, dejar comentarios si hay alguna versión que a mí se me ha escapado que vosotros creéis que es interesante para tenerla en cuenta para futuros vídeos o otras aportaciones, y cualquier cosa nos vemos por las redes sociales. Se me olvidaba, también os dejo por aquí un vídeo analizando la wildcard, la versión que hago yo. También os dejo un vídeo de la versión propiamente para que veáis cuál es la parte teórica que yo uso para tocar un juego, además del trabajo anterior previo que hago de ver versiones, ver qué es lo que me gusta cada una de ellas, analizar sus aportaciones y posteriormente con ese marco de trabajo pues tratar de sacar una propia.